La, I am Milga, I am Milek, I am Tixi. Me presento con mis 3 nombres de cada uno de los pueblos indígenas que integran la provincia del Chaco, los reconocidos actualmente, porque hay otros pueblos y naciones indígenas que van a ir siendo reconocidos legítimamente y por justicia por parte de las provincias y espero por nuestra Argentina toda, cumpliendo así mandatos constitucionales y convencionales que no podemos de cumplir. Bueno, hecha esta presentación, ¿qué decirles? Veo cada uno de estos rostros bellos de personas que integran nuestros amados poderes judiciales. Y no digo el poder judicial, sino que hablo de los poderes judiciales con un sentido de pertenencia nuestros y de diversidad. Y este es el primer disparador que propongo como una propuesta para la reflexión. Comenzar a reconocer, porque ya existen, solo que a veces no los visibilizamos. Y no los visibilizamos por ignorancias, falibilidades nuestras, de nuestra propia humanidad, no porque esos grupos no se visibilicen. Somos nosotras y nosotros, y ahora particularmente desde el Poder Judicial, quienes muchas veces, por nuestras ignorancias, por nuestras negligencias, o porque no queremos, no lo hacemos. Entonces, el punto de partida de este encuentro es comenzar a reconocer nuestras diversidades. Fíjense, cuando hablamos de las personas, les voy a dar un claro ejemplo. Hablamos de las personas, porque así debemos referirnos ahora, de las personas con discapacidades de diversas índoles. Yo me reconozco una. Cuando hablamos de grupos de personas vinculadas a esa necesaria transversalidad que nos impone una mirada diferente. Muchas veces empleamos el calificativo, personas con discapacidad, personas con discapacidad, personas con discapacidad. Comencemos a hablar de las diversidades, reconociendo que son parte de las diversidades, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo, muchas veces incurrimos en este error y el riesgo se transforma en el error y la mala praxis de querer imponerles a diversos grupos que forman parte de nuestras diversidades sociales ciertas pautas de conducta. Y lo hacemos en pos del valor solidaridad. Y en pos de ese valor solidaridad, muchas veces, aún involuntariamente, nos colocamos desde nuestras funciones y trascendiendo a nuestras funciones, desde los diversos roles sociales que ocupamos, en una actitud inconsciente muchas veces, porque permanentemente me reviso mi modo de pensar, mis actitudes,
el discurso, la acción, la inacción, cuando debo hacer, no hago. Entonces, permanentemente a mí misma, desde una mirada autocrítica, me increpo y digo, aquí estoy tratando desde mi espacio de poder, ya sea en la justicia, ya sea en la docencia, ya sea en el ámbito social, como hoy decía, del que formo parte, trato de imponer yo esas pautas en pos de esa solidaridad malentendida. Por eso el punto de partida es reconocer las diversidades. La cuestión, no el problema, otra corrección, autocorrección, porque yo antes decía, el problema de nuestros pueblos indígenas, el problema. Y un día, una mujer indígena, sabia y bella, singular, como son las mujeres indígenas, llenas de sabiduría ancestral, ella me dijo, doctora, el problema no somos nosotros los indígenas, el problema son ustedes, los no indígenas. Yo la escuché y dije, el problema son ustedes, nosotros no somos un problema. Es así, Valle, me puse a pensar, esto ocurrió aproximadamente hace 7 años atrás, de un largo camino que venimos aprendiendo así, en la diversidad. No, el problema no somos nosotros, son ustedes. Ustedes nos quieren imponer, nos traen problemas. Marcan desde espacios coyunturales de poder divisiones. Y esas divisiones intentan debilitarnos. Porque la diversidad es una cosa, las divisiones son otras. Y debemos aprender a fortalecernos con sentido de pertenencia en todos los ámbitos, reitero, reconociendo estas diversidades. Es este un encuentro de amor, como es todo encuentro en el que compartimos vivencias, como decía la bella Alejandra, compartir vivencias, compartir reflexiones y dar testimonios en este tiempo tan enriquecedor, tiempo social de la justicia, que venimos caminando, desandando, deteniéndonos a reflexionar y aspirando y oxigenándonos para volver a caminar. Este tiempo social de la justicia, que pone la mirada en el siglo XXI, una mirada que nos increpa, que nos exige, a través de ese reclamo legítimo de seguridad y de justicia, que es el reclamo legítimo que se eleva desde las voces que escuchamos y también desde las voces de los silencios. Ese reclamo vigoroso de nuestra ciudadanía en todos los ámbitos del planeta. Este era el reclamo vigoroso de más justicia, de más seguridad, de hacer que era el reclamo previo a la pandemia. Y si hay algo, no lo único, pero si hay un dato relevante que podamos en términos sociológicos, políticos y filosóficos, trascendiendo los ámbitos jurídicos, que podamos reconocer como características
de todas las sociedades en nuestro planeta, en nuestra Tierra, en nuestro planeta Tierra, antes de la pandemia, eran esas movilizaciones sociales pidiendo a las autoridades, a nosotras autoridades, más confianza, más justicia. Nos piden confianza y nos piden creer en nosotros y nosotras. Eso está pidiendo la ciudadanía antes de la pandemia y sigue siendo el reclamo vigoroso. Ahora estamos en pandemia. Estamos en un tiempo en que la Tierra se detuvo y que tenemos la posibilidad maravillosa e inconmensurable de volver a filosofar. Ese ámbito del conocer, del filosofar, de las reflexiones, estaba muchas veces perdido, estaba como adormecido en la experiencia humana, porque la presión social del tiempo cronológico al que quiero referirme ahora, nos empujaba en términos de un tiempo calendario al ya, a la eficiencia, a dar las respuestas, tantas respuestas, que las propias autoridades no sabíamos cómo dar. Y la pandemia nos detuvo, nos colocó en una situación de incertidumbre. La incertidumbre es más que el miedo, porque es el miedo a lo desconocido, es el miedo al no saber. Y aquí estamos en este momento, no sabemos. Y estamos aprendiendo colectivamente y singularmente desde la experiencia humana de cada humanidad irrepetible que somos, a aprender a vivir de otra manera. De esto se trata la pandemia. Y esta pandemia nos puso a prueba como humanidad, nos puso a prueba en cuanto a fortaleza, nos puso a prueba en cuanto a desarrollo de nuestras libertades, de nuestras perfectibilidades y de esas potencialidades nuestras que estaban, como decía recién, a veces un poco adormecidas. Por eso es bueno, me parece saludable, compartir también en este ámbito, en este escenario tan enriquecedor de esta buena tarde, en la que vinimos de una manera y como en todo aprendizaje compartido y recíproco, nos vamos a ir de otra. Venimos de una manera, ya no vamos a ser las personas que fuimos unos minutos atrás cuando iniciamos este encuentro. Y en este aprendizaje les propongo revalorizar los valores del tiempo, tan importante, a lo que de alguna manera comencé a vivir recién. La civilización griega nos enseñaba dos ámbitos, dos concepciones tan legítimas aún hoy, en el siglo XXI, respecto al valor del tiempo. La civilización griega nos hablaba del tiempo en términos del cronos, que es el tiempo
cronológico, que puede identificarse en diversas modalidades y facetas, como el tiempo finito, el que quizá tiene un comienzo y un final, como esta tarde. Es el tiempo biológico, el tiempo calendario. Ese tiempo tirano de esa sociedad nuestra de todos los días, que nos exige, nos apura, nos interpela, en aras de la eficacia, en aras de la eficiencia. Pero hay un segundo ámbito, una segunda mirada de expansión del tiempo, decía la civilización griega. Es el tiempo del kairos, es el tiempo trascendente, es el tiempo justo y oportuno para hacer algo, y que trasciende y lo atraviesa al tiempo finito calendario. De nuestras naciones indígenas aprendí un tercer ámbito del tiempo, que es el tiempo indígena. El tiempo a la manera indígena no es nuestro tiempo de todos los días, y debería serlo. Ese tiempo indígena es un tiempo que se desenvuelve no linealmente, no causalmente, sino a través de un tiempo, no un círculo cerrado, sino de un círculo en espiral. Así me enseñaron, es el tiempo indígena. ¿Por qué es un tiempo en espiral? Porque tiene un punto de partida que no podemos determinar y que viene desde nuestras y nuestros ancestros, que en espíritu hoy nos siguen increpando, bendiciendo, exigiendo, juzgando. A partir de ese vértice, espiral, se empieza a desarrollar el tiempo hasta llegar al extremo del tiempo infinito y eterno. Si pudiéramos comenzar a comprendernos como sociedad y como poder judicial, por supuesto, en el tiempo calendario que debemos cumplir, que nos ordena, que nos organiza y que es necesario, trascendiendo al tiempo del kairos y llegando aún más allá, tratando de comprender que somos parte de esa mirada de la cosmovisión. Esta es la cosmovisión de la que nos hablan y nos enseñan nuestros pueblos indígenas. Y yo les decía hoy que a mí me cuesta mucho. Lo decía hoy antes de abrirse a este escenario colectivo. Me cuesta mucho estar aquí sin tener a mi lado, en presencia física, a una referente o a un referente indígena. Y digo, cada vez que me invitan a participar, y esto, estoy infinitamente agradecida por esta posibilidad, porque esta posibilidad generosa que ustedes me brindan, no me la brindan a mí. Yo soy instrumento de lo que debo decir y el testimonio que debo dar en este tiempo cronológico, en este tiempo trascendente, que va a pasar a cada una de las personas presentes hoy.
y que va a dejar huellas para quienes vendrán a hacerse cargo cuando ya no estemos. Saberes son poderes. Hoy, sin duda, en este tiempo, pero esto ocurrió siempre, lo que pasa es que lo perdimos de vista y hoy lo tenemos que reencontrar. Hoy se habla desde la sociología, desde la filosofía, desde la política, desde los distintos ámbitos de nuestros saberes, se visualiza a los conocimientos, esto que estamos compartiendo hoy, como una verdadera fuerza productiva. Es una manera inconmensurable e infinita de producir. Son, mejor dicho, no podemos hablar de un conocimiento. Son los conocimientos como conceptos colectivos y vivencias culturales y naturales. Son sin duda hoy fuerzas productivas inconmensurables. Y Argentina, nuestra Argentina, que tantas veces nosotros con un fuerte, y nosotras, me corrijo, con fuerte sentido autocrítico, a veces no vemos las cosas que hacemos bien. Estos son los ámbitos en los que debemos replantearnos lo que hacemos bien. Por ejemplo, en nuestro país las universidades públicas no son hechos, datos sociológicos que se verifiquen como reales en otras sociedades, ni limítrofes ni no limítrofes. Nosotros tenemos las universidades públicas que debemos defender por nuestras generaciones anteriores que permiten que nosotros podamos ser parte hoy y preparando, como hoy decía, el camino para quienes vendrán. Por eso es tiempo de desarrollar potencialidades y recordar las enseñanzas en este punto de un gran profesor, de un gran argentino, el doctor Hugo Cohen, psiquiatra, autor de la Ley Nacional de Salud Mental, que es uno de los grandes ámbitos de transversalidad de los que tenemos que ocuparnos. El autor, citando a su profesor de psicología forense, Juan Carlos Domínguez, llamaba nuestra atención respecto de lo que Domínguez, replicado por Cohen, nos enseñaba. El valor que tienen las 3 P de papá, las 3 P en las capacitaciones, en los trabajos y en las relaciones de tipo comunitarios a las que voy a hacer referencia seguidamente. ¿Cuáles son las 3 P del trabajo comunitario? Que debemos, en términos de deberes colectivos y de responsabilidades colectivas, debemos revisar permanentemente en todos los ámbitos de desempeño de nuestros roles, funciones, actividades, porque se trata de relaciones humanas, de relaciones sociales, y eso es con lo que trabajamos en nuestros poderes judiciales desde la diversidad. Y eso es parte de lo que denominamos el acceso a justicia, que va mucho más allá y es mucho más enriquecedor que el acceso a la justicia, a la que haré referencia también. Las 3 P, con mucho amor lo enseñaba Cohen, admirando a su profesor Domínguez, son
La primer P es la P de la presencia. El estar. La presencia física. Y analicemos esto en relación a cómo estamos, a cómo nos ven y a cómo los vemos desde nuestros poderes judiciales. La P de la presencia. Sentirlas y sentirlos cerca. Reconocerlas como personas y grupos humanos diferentes dentro de la diversidad y que nos vean y que nos reconozcan como una par, como un par, como me llaman nuestros pueblos indígenas, me dicen, usted, Milie, que es nuestra aliada, así nos llaman, criollos y criollas, como señalaba bien María del Carmen, criollos y criollas, nuestros aliados y aliadas. Qué maravilloso ese sentido del vocablo, ser aliados, ser aliadas, no hace sino exteriorizar una frase muy sencilla. Cuentas conmigo, contás conmigo, cuento con ustedes. Es el saber que estamos. Es el saber que estamos en sentido de disponibilidad para saber qué esperan, qué pretende legítimamente de los poderes judiciales hoy. La P de la presencia, en presencia física, que es insustituible, mirarnos a los ojos, abrazarnos, ese abrazo sanador que tanto extrañamos. Y cuando no podemos la presencia física, estamos aquí, en presencia digital, llegando a más personas. ¡Qué maravilloso que es esto! Si hubiera sido esto presencia física, quizás éramos menos, Claudia, quizás éramos menos. Somos más y esto se va a reproducir para que seamos más y que esto siga a través del tiempo. La presencia, la paciencia, infinita paciencia en tiempos, en los tres ámbitos que les planteé y en tiempos indígenas, para encontrar las coincidencias. Se está debatiendo una reforma judicial, maravilloso que nos convoque. No nos apuren, porque si no va a ser una pseudo consulta, porque si no, esta posibilidad necesaria que tenemos hoy de hacer una reforma y muchas reformas judiciales para poder estar mejor, si sale apresurada, se deslegitima. Entonces no nos apuren. Esta es la paciencia, infinita paciencia, lo que hoy no puede darse en este tiempo cronológico y quizá es necesario postergarlo un poquito más y volver a replantearlo. ¿En dónde la paciencia? Vinculado a nuestros pueblos y naciones indígenas, nos enseñaron la paciencia. Y otra cuestión que quiero vincularla, no quiero dejar de señalarla en estas pequeñas reflexiones, es no consideremos a los pueblos indígenas como grupos vulnerables. Ellos nos piden que no los consideremos como los vulnerables, porque al decir son los vulnerables, esto lo aprendí de ellos, lo que voy repitiendo, lo voy repitiendo a través de esa fuerza ancestral y estoy repitiendo a partir de lo que fui aprendiendo, dando testimonio desde tantas ignorancias que he tenido y que tengo y a las que voy a hacer referencia también, como una actitud que debemos adoptar. ¿Qué nos reclaman nuestros pueblos indígenas? Que no los tratemos como vulnerables. Personas
grupos, pueblos, naciones indígenas preexistentes a nuestro Estado Nacional, a nuestras provincias, a nuestros municipios, a nuestras instituciones preexistentes y que han demostrado a través de los 3 tipos de tiempos que no son vulnerables. Porque si fueran vulnerables hubieran desaparecido y no estaríamos hoy hablando en este ámbito con tanto interés, tanta paciencia y tanto amor del acceso a justicia de nuestros pueblos y naciones indígenas. Es uno de los grandes temas, y nos dicen ellos, es una moda. Y sí, es una moda, aprovechemos las modas, pero que no queden en la superficialidad de una moda que empieza y que termine, y que a lo mejor después se repite. Esto no lo podemos ni lo debemos hacer. Y nuestras naciones indígenas nos van a exigir que no hagamos de esto una moda, en el sentido de que la cuestión indígena esté como está instalada en todos los foros, así como está el derecho constitucional y convencional de derechos humanos instalados como una temática necesaria en todos los ámbitos, transversalmente en todos los ámbitos del derecho, de la justicia, de los conocimientos, debe estar, pero no debe quedarse en un papel, en un discurso, sino que deben ser parte de nuestras culturas y de nuestras acciones. Y no con discursos hipócritas, no con discursos que quedan en el papel, porque muchas veces nos reconocemos, yo no, porque no lo soy, y siempre aclaro, no soy una idónea ni especialista en derecho constitucional indígena, soy una aprendiz, no soy especialista. No creamos que por tener acceso, que hoy tenemos y es maravilloso que tengamos en términos de accesibilidad, de acceder a materiales normativos internacionales, jurisprudencia internacional interna, doctrina, accesible todo el material, maravilloso, valioso, aplaudo que sea así. Pero no nos transformemos en idóneos e idóneas solo por posgrados, especializaciones, porque reunimos material. Si no conocemos, si no nos acercamos en términos de presencia, de paciencia, a nuestras comunidades para saber de qué se trata. Porque si no, podemos incurrir en ciertas actitudes que nos reclaman ellos como ilegítimas nuestras cuando hablamos por los indígenas sin ser los indígenas o sin reconocernos indígenas, porque muchas de las personas presentes, y yo estoy buscando mis propios orígenes, tenemos sangre indígena en nuestros ADN y eso está oculto, porque las generaciones anteriores se encargaron muchas veces en términos familiares y por razones de poder y por ese miedo que perturbaba a las familias y a las sociedades y a los grupos a negar esas identidades. De esto no se habla, esto no se dice, no era conveniente hacerlo. Entonces tenemos que comenzar a rastrear nuestros orígenes. Lo estoy haciendo y estoy descubriendo que tengo, fíjense, debo dar testimonio, una bisabuela indígena guaraní que vivió en la región de Corrientes y estoy investigando esos orígenes. Y lo digo yo, que me reconocía como no indígena. Y esto está, y está en nuestros ADN, de alguna manera está. Entonces, son muy buenas las capacitaciones,
las especializaciones, escribir, avanzar, exponer, sí, pero respetar, para que no nos digan con razón como nos dicen, no hablen los no indígenas de nosotros, ábranos los espacios para que nosotros y nosotras, nos dicen, los y las acompañemos a elevar nuestras voces y a decir lo que queremos que sepan y lo que entendemos deben saber, porque las responsabilidades internas e internacionales se nos vienen. La tercer P, presencia, paciencia, es la perseverancia, que significa no cansarnos. Y esto les pido, no nos cansemos. Hasta el último aliento sigamos abogando como buenos abogados y abogadas, porque nuestro destino, nuestra misión, más allá de los cargos que ocupamos, más allá de las funciones, dentro de nuestra polifacética, riquísima profesión de abogadas y abogados, la abogacía que elegimos alguna vez. ¿Cómo nos enseñaba el maravilloso Eduardo Couture, nuestro uruguayo argentino tan querido, abogado, docente? Nos decía en sus mandamientos que la abogacía, si tiene una característica que la identifique, es la diversidad, es polifacética. Entonces, desde la abogacía sabemos que la lucha para sortear obstáculos, el incansable oficio de abogar y abogar, es una característica, es un don, es una actitud, es una cualidad que nos debe identificar y que nos identifica. ¿Qué estoy haciendo? Abogando desde que estamos aquí. Abogando. Es nuestro destino abogar. Y en ese camino del abogar sin cansarnos, diferenciemos lo que es la constancia de lo que es la perseverancia. Perseverar, terminando la tríada, es avanzar o intentar avanzar con paciencia, con permanencia, sorteando obstáculos. Y muchas veces esos obstáculos están en nosotros, en nosotras mismas, como personas, y están en nosotras como sociedades, y están en nosotras como poder judicial y como autoridades constituidas. No olvidarnos que somos autoridades constituidas y que por sobre nosotros y nosotras hay un poder constituyente que es supremo, que nos manda y que antes de asumir nuestras funciones en el Poder Judicial hemos hecho esa promesa de lealtad que día a día debemos monitorear nosotros mismos y permitir que nos monitoreen, porque esa es una garantía de buen desempeño y es demostrar que somos idóneos e idóneas en las funciones para las que hemos sido elegidas. Se trata de sociedades más abiertas, más participativas y de ver cómo nos colocamos en este tiempo social de la justicia. ¿Cómo estamos? Hoy les decía, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué se espera del Poder Judicial hoy? ¿Qué se espera? ¿Y qué esperamos? Porque cada una de las personas que hoy estamos participando en este ámbito somos antes que nada parte de una ciudadanía soberana. Los cargos pasan. Entonces, cada una de nosotras, personas, parte de las autoridades, tenemos que replantearnos qué se espera y qué esperamos desde nuestros lugares.
también nosotras y nosotros hoy. Sin duda tenemos la posibilidad histórica ahora en pandemia y en este tiempo, porque debemos pensar cómo estábamos antes de la pandemia, cómo estamos ahora y hacia dónde vamos, cómo vamos a estar. Y en este punto, otra reflexión que les propongo es cómo estamos en términos de las nuevas relaciones sociales, relaciones de poder, que tenemos la posibilidad de replantearnos hoy. La ciudadanía, y yo lo digo como ciudadana y como jueza de la provincia del Chaco, la ciudadanía ya no nos quiere ver tan lejos. Tampoco nos quiere ver tanto mediáticamente, ¿no? Porque cuando nos excedemos mediáticamente nos cansamos nosotras mismas de vernos, de escucharnos, y se cansan. Pero con un criterio y un valor de razonabilidad, esta es nuestra lucha diaria y de justicia, creo que debemos replantearnos lo que estamos haciendo. Y ya creo que esas estructuras vetustas de poderes jerárquicos, lejanos, sentir el poder tan lejos, porque por ahí lo decimos, lo escribimos, lo decimos en las sentencias, en los discursos, pero en la realidad de cada día todavía formamos parte de esas estructuras de poder que debemos revisar. Debemos revisar en términos de sociología política, replantearnos cómo estamos en punto al fenómeno sociológico y político de la autoridad. Ustedes saben que el poder, a la manera de Weber, es una relación social que nos permite orientar la conducta de otras personas, sujetos, sujetas, en determinado sentido. Ese es el poder. En breves palabras, son relaciones sociales que se manifiestan a través de diversos ámbitos formales, informales, institucionales o no. Ahora bien, ese poder, como la potestad, como la potencialidad de orientar la conducta de otras personas, si no encuentra por parte de los destinatarios y las destinatarias de esas relaciones de poder la respuesta, y va a ser un poder debilitado, va a ser un poder que va a estar en los escritos, va a estar en las normas, va a estar en los papeles, va a estar en los cargos, pero que no llega. Entonces hay que replantearse en términos de autoridad ese concepto sociológico y avanzar hacia relaciones sociales más circulares, horizontales, abiertas. Y en este punto, una cuestión central es reconocer nuestras ignorancias. Y aquí me gustaría avanzar puntualmente respecto al testimonio que ya voy dando, pero que me gustaría desarrollar más y centrar allí este análisis colectivo, para que después podamos enriquecerlo a partir de estas propuestas y de otras que legítimamente ustedes pueden hacer y que va a enriquecer este ámbito, este escenario, que seguramente tomando el tiempo, en tiempos indígenas, no se va a terminar aquí, y va a ser un tiempo espiral que va a provocar otros encuentros. Dando testimonio, decíamos hoy, revisemos, individual y colectivamente, y hagámoslo con coherencia, no mintiéndonos a nosotras mismas como personas. Vamos a replantearnos en punto a acceso a justicia, a las situaciones de vulnerabilidad. Porque si decimos son grupos vulnerables, entonces hoy decíamos, nos colocamos en una postura
que en pos del valor solidaridad nos lleva a protegerlos, tutelarlos, cuidarlos, marcarle el camino. Esto es erróneo. Cada vez que compartimos espacios con distintos grupos que reconocemos y debemos reconocer, pero esta es otra cuestión, que se encuentran, como nos mandan las reglas de Brasilia, en situación de vulnerabilidad, que esto es distinto a reconocerlos como los vulnerables, porque si son los vulnerables, entonces los tengo que proteger, cuidar, arropar, abrazar, y en ese abrazo, en esa protección, yo me transformo en un ser paternalista. Y en virtud de ese paternalismo, yo puedo a veces involuntariamente, porque muchas veces lo hacemos involuntariamente, nos colocamos en esa situación de tutela, de protección, porque lo debo tutelar y le tengo que marcar lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque si no se puede equivocar. No, tenemos derecho a equivocarnos. Y seguramente somos nosotros y nosotras, por nuestras ignorancias, los que nos equivocamos y las que nos equivocamos y nos vamos a equivocar mal. Respecto a esta cuestión y en punto a dar testimonio, debemos, en términos de deberes normativos, de deberes morales, éticos, de deberes políticos, debemos replantearnos cómo estamos en términos de modos de pensar, modos de sentir, modos de decir. El discurso que tantas veces va de contramano con lo que pienso y con lo que hago. Por eso hablaba de la necesidad de intentar, por lo menos intentar, porque es muy difícil ser coherentes entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, los modos de hacer o de no hacer, y en definitiva los modos de ser, cómo somos realmente. Y esas maneras de ser, individuales y colectivas, reexaminarlas dinámicamente en términos de actitudes, cómo nos posicionamos a partir de nuestro modo de pensar, sentir, decir, hacer y ser, y de modos de pensar, sentir, decir y hacer y ser de las otras personas y grupos de poder con quien coexisto. Y desde ahí lo primero que yo debo decir, porque cada vez que tengo esta posibilidad lo digo. No es lo primero porque ya planteé muchas cuestiones, pero a no dudarlo no puedo dejar de decirlo. Lo que debo reconocer son mis ignorancias. Soy ignorante y en esto debo dar testimonio de mis ignorancias. Y debo hacerlo yo, y lo debo hacer con vergüenza, lo debo hacer con humildad, lo debo hacer con coherencia y con amor. Y debo dar testimonio con mayor grado de responsabilidad, quizás, que ustedes, con quienes compartimos esta tarde. Fíjense mi testimonio. Algunas de las personas ya escucharon, pero debo seguir haciéndolo sin cansarme. Y si los canso, y bueno, pero seguramente diré algo diferente. Comencé a aprender este aprendizaje infinito. Comencé a aprender la cuestión
no el problema, la cuestión indígena, en el año 2003, no 13, 2003, doy testimonio. Cuando al mediodía, lo digo con mucha emoción, al mediodía de un día hábil, llegó a mí, así llegó a mí, como una ofrenda, como un tributo, el primer amparo colectivo que se había planteado en la provincia de Chaco. O por lo menos primer amparo que teníamos conocimiento, porque a lo mejor había amparos que no están en la memoria de nuestro Poder Judicial y que debemos rastrear. El primer amparo colectivo del que teníamos conocimiento cronológico, y hablo de tiempo cronológico, año 2003. Un amparo colectivo que planteaba nuestras comunidades indígenas, los pueblos indígenas de la provincia del Chaco, los 3 pueblos indígenas, Com, Huichí y Mocoy, planteando a través de este amparo la necesidad de que se haga un estudio de impacto ambiental para saber el estado de situación de los bosques y montes chaqueños. Ellos sabían cuál era el estado de situación. Planteaban en ese amparo, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad de una ley que había dictado la legislatura de mi provincia, en la que una ley de bosques, en la que se había violado el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe, a los pueblos indígenas. Se había hecho una pseudo consulta, una consulta parcializada, como esas consultas que a veces hacemos las autoridades, consultas para legitimar ciertas decisiones. Cuando vi de qué se trataba y lo comencé a estudiar, y se inició el trámite que derivó, y después voy a hacer referencia al final, y ustedes van a poder tener acceso a este material, que forma parte de la jurisprudencia de la provincia y también del país, porque fue uno de los primeros amparos sobre esta cuestión en los que se hizo lugar por una jueza de primera instancia, que era yo en aquel momento. Hice lugar al amparo. Las instancias de apelación que revisaron esa sentencia a iniciativa del entonces fiscal de Estado, fíjense paradojalmente el rol de los fiscales de Estado, que hay que replantearse también, porque las apelaciones venían de la Fiscalía de Estado. Los jueces de la Cámara Contencioso Administrativa, que rindo mi homenaje porque hoy ya no están esos jueces, pero esos jueces en tiempos muy difíciles del ejercicio de mi magistratura, doy testimonio también de esto, confirmaron esa sentencia. Y los entonces jueces del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que yo no integraba, los 5 jueces confirmaron también esa sentencia. Y esto llevó a que con inteligencia y sentido común la Fiscalía de Estado haya decidido no llegar a la Corte Suprema. Se dio la razón en todas las instancias. Y esto es muy importante, porque es una expresión más allá de que a mí me tocó como jueza, como juececita, con aspecto de primera instancia, y va mi homenaje a esa judicatura de primera instancia que late en mi corazón cada día. Justicia de primera instancia
¿Qué es eso? Nuestra primera justicia, jueces de paz y falta, nuestro homenaje, jueces de las primeras instancias, de todas las competencias y ámbitos, el amor supremo que tenemos hacia ustedes, nuestro homenaje, que no quiero dejar de dar. Este homenaje es de toda la justicia argentina. Gracias, gracias, porque son nuestros héroes y heroínas en la pandemia, porque incluso reemplazaron a los trabajadores y las trabajadoras judiciales que fuimos cuidando y cumplieron funciones de todo tipo. Mi homenaje sentido a los jueces de revisión, de las instancias de revisión, que a mí no me gusta decir que son instancias jerárquicas, no me gusta hablar, como no obstante lo dice nuestra Constitución, jueces inferiores. Son las instancias anteriores, los jueces y juezas de las instancias de revisión. Nuestro homenaje, porque los jueces y juezas de primera instancia tenemos una tranquilidad. Está la instancia de revisión, entonces por ahí tenemos más derecho a equivocarnos porque sabemos que ustedes van a revisar y ahí están las instancias de las excelencias y a los jueces superiores tribunales de justicia. ¿Qué decirles? Mi homenaje, mi amor profundo. Pero me fui y vuelvo. ¿Por qué vuelvo? Porque debía hacer este homenaje a través de este amparo. A través de este amparo colectivo que después ustedes pueden tener acceso. ¿Qué aprendimos? Y aprendimos juntos y juntas. Aprendimos de la participación. No puede hablarse de pueblos y naciones indígenas si no hablamos de la participación legítima a través de las organizaciones sociales. Y aprendemos de nuestros pueblos indígenas, los no indígenas, o quienes todavía nos reconocemos como no indígenas, aprendemos de ellos y de ellas el rol que cumplen las organizaciones sociales en la democracia que debemos fortalecer día a día, y más aún en pandemia. Es tiempo de fortalecer las democracias. La democracia y las democracias en sus diversas modalidades y manifestaciones que trascienden a las democracias en los ámbitos específicamente institucionales políticos. Porque la democracia, como nos enseñaba Tocqueville en La democracia en América, la democracia es un estado social que se identifica con la igualdad de condiciones para el bienestar del mayor número. Y no puede haber democracia sin igualdad y sin libertad. Y no puede haber igualdad sin igualdad de condiciones para el bienestar del mayor número. Y no puede haber democracia, no puede haber igualdad sin diversidad. Y desconociendo las ignorancias y las indigencias que nos deben avergonzar y que violentan en términos de violencia estructural y visceral todos los ámbitos del planeta y de nuestra patria, de nuestra Pachamama. Por eso es tiempo, este tiempo de pandemia, en tiempos indígenas y el que vendrá, es tiempo de reconocer nuestras legítimas diferencias. Es tiempo de trabajar coordinadamente en términos de cooperación con las organizaciones sociales, que son las que fortalecen y nos marcan lo que debemos ver y qué espera nuestra ciudadanía de las autoridades públicas y particularmente de nuestros poderes judiciales hoy, haciéndonos cargo de el nunca más de las dictaduras cívico-militares, de los golpes de Estado, de los gobiernos de facto, y hacernos cargo también como autoridades constituidas y particularmente como poderes judiciales, que estamos aquí
la mayor parte del poder judicial de nuestra Argentina. Por eso hablábamos poderes judiciales en diversidad de nuestra provincia. Estaba investigando a ver cuál es el alcance en términos de materias que conocemos, juzgamos y damos respuesta, con todas las limitaciones que tenemos, porque muchas veces no llegamos a tiempo a dar las respuestas. ¿Cómo estamos en términos de causas que tramitan y en términos de tribunales? ¿Saben qué? No hay un dato cierto, porque se habla del 80 y tanto por ciento de la justicia que forma las justicias provinciales, somos parte de un 85, 87% de las justicias generales de nuestro país, de nuestra patria. Y se habla de un 90 y de un 92 y deberíamos tener ese dato cierto, de saber cuánto específicamente, pero no hay duda, y en esto sí hay certeza, que las justicias provinciales, e incluyo a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, acaba, forman parte, o nosotros formamos parte de más del 80%, quiere decir que somos mucho más. Y por ende somos gran parte responsables del estado de situación de nuestra justicia a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Hoy, sin la presencia de las organizaciones sociales y organizaciones sociales particularmente indígenas, no podemos administrar justicia. No podemos. No podemos saber qué se espera de nosotros y nosotras. No podemos decidir, porque recordemos esto, hay, nos enseña Lowenstein, 3 momentos en el ejercicio de los poderes en todos los ámbitos. Lowenstein en su teoría de la Constitución. La toma de decisiones políticas, y cuando hablo de decisiones políticas, hablo también de decisiones políticas institucionales y judiciales, como políticas judiciales. Por eso es tan importante que en este ámbito podamos tener este espacio quienes integramos los superiores tribunales de provincia, para que la magistratura, para que la judicatura en todos los ámbitos de nuestro territorio, de nuestro país, sepan cómo pensamos, nos sientan cerca, qué esperamos de ustedes y nosotras escuchar como autoridades que esperan ustedes de nosotras en este ámbito que estamos compartiendo. Como testimonio, mis ignorancias, decía. ¿Por qué mis ignorancias? Porque particularmente había obtenido el título de abogada en el año 1981 en la Facultad de Derecho y Universidad Pública de la UNE. Había iniciado mi actividad docente como adscrita en la Cátedra de Derecho Constitucional de la mano de un sabio, Carlos María Vargas Gómez, de la mano de otro sabio, colega profesor maravilloso, el doctor Mario Mirón, y de tantos otros docentes y otras docentes que nos enseñaban. Y quiero contarles que cuando ingresé a la Facultad de Derecho, ingresé en febrero de 1975 en democracia y con una facultad desordenada, dispersa, bulliciosa y activa. Esto lo viví con mis nobles 18 años, quizás como algunos de ustedes. Y el 24 de marzo, esto fue en febrero, y rendí mi primer materia libre, Derecho Romano. Y me anoté en los cursos y comencé, y el 24 de marzo se produjo el golpe de Estado, y a partir de ahí, en gobierno de facto, ahí te veo, Perla,
cuántos rostros hermosos, Perla Alonso. Tantos rostros, perdón. Pero cuando las veo que van apareciendo, me emociono, me lleno de amor. Bueno, ahí está el homenaje a las primeras instancias. Entonces les decía, toda mi carrera, salvo esos 2 meses, la hice durante un gobierno de facto, pero había profesores y profesoras valientes que nos enseñaban a salir de este estado de situación y que no se callaban. Y ahí está mi homenaje. Sin embargo, luego, cuando inicio mi carrera docente en 1981, antes del restablecimiento de la democracia, comienzo el derecho constitucional y luego a partir de 1983, también en sociología, me encuentro en el 2003 como jueza. Yo, docente de derecho constitucional, era ignorante en la materia indígena. ¡Qué vergonzoso! La cuestión indígena era un puntito en el programa, perdido en el programa. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cuánto cambió? ¿Cuánto está cambiando? ¿Y cuánto va a seguir cambiando? Por eso debo dar testimonio. Cómo yo reconozco y empleo el yo para hacerme cargo, no me gusta mucho el yo, pero digo yo con responsabilidad para decir cómo yo, docente de Derecho Constitucional de tantos años, era una ignorante en el derecho constitucional. Y como yo, jueza, estamos en 2003, desde 1993 era ignorante. Y como yo, abogada, yo era ignorante y somos ignorantes. Y muchas veces en los libros, los textos, en las clases y demás, debemos hacer presencia y ocuparnos de tantas violaciones a derechos humanos en democracia y particularmente en materia de nuestros pueblos y naciones indígenas. Cuando las luces del derecho constitucional, del derecho convencional, del derecho constitucional en acción, esto es el derecho constitucional en acción, participar, compartir, dar testimonio, se apagan cuando las tinieblas de las ignorancias, de los temores, de las vergüenzas, que forman parte de nuestras historias, de nuestras memorias, de nuestras humanidades, se apaguen, como ocurrió en pandemia y me llevó a escribir, a sacar un articulito que se llamaba así: cuando las luces se apaguen, el derecho constitucional nos enciende, nos ilumina, templa nuestros espíritus. Y entonces debe haber más mirada constitucional, menos mirada restrictiva, menos mirada desde el derecho penal. Y esto no es para nada deslegitimar el rol crucial que cumple el derecho penal y todos los ámbitos del saber. Pero no nos quedemos en el derecho penal. No nos quedemos en el derecho administrativo, no nos quedemos en el derecho civil, no nos quedemos solo en el derecho procesal. Avancemos como nos pedía nuestro siempre vivo Germán Vidal Campos, cuando nos hablaba de la reforma del 94. Miren, pionero, él nos decía avanzar sobre los temas indígenas, sobre los conceptos colectivos, abandonar los preconceptos, abandonar los prejuicios, abandonar nuestras ignorancias, abandonar, él nos decía, nuestros estreñimientos, que bien decía, mentales y espirituales, y avanzar sobre lo que viene. Porque
Dentro del constitucionalismo, el siglo XXI, mejor dicho, el siglo XIX ponía la mirada, y así se conformó el constitucionalismo clásico, en la soberanía del pueblo en el poder legislativo. Hoy debemos poner la mirada en el poder legislativo. Allí están nuestras representantes. Ahí está la legitimidad del poder político en acción, allí, no en el poder ejecutivo, que debe ser un hacedor, una hacedora de las políticas públicas que deben desarrollarse, que deben plantearse en términos de información, de discusión y de debate, para después ser puestas en acción, en esos escenarios legislativos. Entonces le decía, el siglo XIX puso la mirada en el poder legislativo. El siglo XX, a través del constitucionalismo, puso la mirada en los poderes ejecutivos, en pos de la racionalidad, la eficiencia, etcétera, etcétera. El poder judicial, o mejor dicho, el constitucionalismo de estos tiempos pone la mirada en el poder judicial. Y ese poder judicial debe ir acompañado de los poderes de la ciudadanía en términos de participación ciudadana. Este es nuestro tiempo. Dando testimonio como jueza, abogada, docente de mis ignorancias. Con el correr del tiempo, no quiero dejar de decirlo. En aquel amparo, primer amparo colectivo, que fue firmado por un abogado representando a las comunidades indígenas y a las organizaciones sociales indígenas, había trabajado un abogado egresado de la Facultad de Derecho, militante de la causa indígena y uno de los autores de hoy, artículo 75, inciso 17, que tomó como antecedente y como fuente, adaptándola, al convenio 169 de la OIT, que es, a no dudarlo, normativa suprema, infraconstitucional y supralegal, y de toda la normativa que de ese orden constitucional se desprende. Justamente a partir de un homenaje que se hacía a este abogado egresado de la UNE, hay que dar el nombre y recordar ese nombre. Nuestro Ricardo Altave. Veo algunos rostros que ascienden. Cuando recorremos las comunidades indígenas, siempre hay una voz que se eleva. Voz generalmente de alguna persona mayor, que nos dice, mayor adulto, que nos dice, y ellos dicen, díganos ancianos y ancianas, porque los ancianos y las ancianas tenemos la sabiduría, entonces díganos ancianos y ancianas, y hablen de los consejos de ancianos de donde fluye la sabiduría que nutre y que va transmutándose y trasladándose y enriqueciéndose a través de la costumbre, esa praxis inveterada que a través del positivismo quisimos erradicar y colocamos a la costumbre como una fuente inmediata. No hay duda que la praxis es una fuente inmediata de conocimiento y de interpretación en todos los ámbitos de nuestros saberes. Justamente con motivo de participar de un homenaje a Ricardo Altave, donde me pidieron que explique estos antecedentes de la jurisprudencia chaqueña, auténticamente chaqueña,
es que participé de un homenaje a Ricardo Altare en la ciudad de Formosa. Maravilloso homenaje que le hicieron las comunidades, las y los referentes indígenas. Y yo pude empezar a percibir cuánto amor tenían a este abogado exalumno, rebelde y transgresor, que me increpaba siempre con respeto y que se acercaba luego en cada descanso a seguir increpándome como futuro buen abogado, nuestro Ricardo Altare. Y de allí, de Formosa, surgió un homenaje que íbamos a hacerle en nuestro Chaco, en la Casa de las Culturas, y lo hicimos. Y se enriqueció ese espacio, porque todas las personas allí presentes, en su mayor parte indígenas, nos hablaban de Ricardo Altare y reconocían experiencias y vivencias que habían compartido de un abogado que militó en territorio e hizo presencia. Y esa presencia, por eso, lo trasciende biológicamente, porque un día se nos fue en términos de calendario biológico, pero fíjense qué vivo está. Y después se hizo un homenaje en Corrientes, y en Corrientes surgió la necesidad, y quiero recordar al doctor Galeana que él nos hizo esta propuesta. ¿Por qué no hacen una cátedra libre de derecho constitucional indígena? Y ahí se conformó en el espacio, miren cómo espontáneamente y a través de la praxis, por estos hilos conductores, se hizo la cátedra libre de derecho indígena, y después los propios referentes propusieron darle el nombre en homenaje de un no indígena. Y hoy conformamos esta cátedra libre, este espacio diverso, disperso y plural, a través del cual nuestra Facultad de Derecho, y aquí hago el ofrecimiento, nos habilita a un grupo de docentes formales y otros no formales a participar de estos ámbitos y estas instancias de capacitación, de aprendizaje y de reflexión. Para ir terminando, ¿cuánto tiempo hace que estamos? ¿Una hora? ¿Es una hora de tiempo cronológico? Es una hora. Bueno, entonces vamos a ir terminando esta hora de vivencias. Pero antes de terminar, esto es circular abierto y de abrir las posibilidades de que ustedes puedan participar, replantear y que yo pueda decir otras cosas que no pude decir y que voy a enviar un material en el que van a encontrar algunas de las cuestiones, no todas, pero seguramente son cuestiones que vamos a poder ir compartiendo de ahora en más. No dejar de reconocer y garantizar como autoridades responsables y como poderes judiciales responsables que nuestros pueblos y naciones indígenas son eso, pueblos y naciones. Son sujetos políticos. Entonces, las autoridades debemos relacionarnos a través de relaciones políticas de poder. Y que debe haber espacios legítimos y no impuestos por las autoridades, de participación y de consultas, y las consultas deben ser, hoy lo dije, previas, libres, informadas, de buena fe, en toma de decisiones, en la ejecución de esas decisiones. Pensemos en los monitoreos de nuestras resoluciones judiciales y en los necesarios controles, Y dentro de los controles, los autocontroles que debemos hacer para no incurrir
en estas conductas disvaliosas. Hay otros casos de jurisprudencia que voy a mandar, que vienen a mi memoria dando testimonio, y estos casos de jurisprudencia son muy valiosos porque que fueron todos confirmados por las cámaras de apelaciones y por el entonces Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que reitero, yo no integraba, yo era juez de primera instancia. ¿Qué instituciones aprendimos a reconocer y a garantizar a través de estas sentencias? Lo referido a tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva. Tanto hablamos de tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva supone el acceso a la justicia, diferenciando el acceso a justicia. ¿Qué es esto que estamos haciendo ahora? Esto es parte del acceso a justicia. No obstante, el acceso a la justicia en términos de tutela judicial efectiva supone la posibilidad real en términos de posibilidad real de condiciones y oportunidades de acceder no solo a los tribunales, sino a todas las oficinas judiciales. Y esto es importantísimo señalar. El acceso luego a la sentencia, a una respuesta que puede venir clásicamente a través de un decisorio final, pero puede venir a través de instancias intermedias, previas e interactuando. Muy importante remarcar, y es muy valioso habilitar esas instancias previas a la sentencia o incluso previas a la tutela efectiva en términos de acceso a la justicia, atravesando los necesarios momentos del proceso justo. Y luego, el último tramo, del que aprendí tanto, a través del monitoreo de estas sentencias, que es a que esas sentencias o que esas resoluciones o que esos acuerdos se cumplan. Monitorear y el rol y el perfil del juez, de las juezas y también de los fiscales, defensores, asesores y de todos los trabajadores y trabajadoras de los poderes judiciales respecto a monitorear el cumplimiento y la participación efectiva, en términos de real participación y no a través de pseudo participación. Un caso, y acá termino, después podemos avanzar o en otro encuentro analizarlo, porque son sentencias que realmente vale la pena detenerse, analizar en profundidad todas las cuestiones valiosas que allí se suscitaron, vinculadas, por ejemplo, en el caso Consejo Conpi contra el gobierno de la provincia del Chaco, al reconocimiento como sujetos de derechos de las comunidades, con la simple inscripción y sin necesidad de hacer un trámite engorroso de personería jurídica que nada tiene que ver con la manera de ser, de obrar, de actuar y de vivir que tienen nuestros pueblos indígenas, y a través del cual se posibilitó a través de ese registro que puedan obtener sus fondos, que puedan funcionar como una institución educativa terciaria, puedan obtener colectivamente, puedan obtener sus títulos y luego puedan tener acceso al trabajo en todos los ámbitos, tan importante. Bueno, es uno de los fallos. Y el último, que no quiero dejar de decir, es la experiencia que estamos viviendo actualmente junto a la Cátedra Libre y el Poder Judicial de la provincia del Chaco en términos de la implementación del jurado indígena, que hasta lo que sabemos, puede ser que hay otro antecedente,
pero con mucha humildad, hasta lo que sabemos es la primera experiencia en el planeta de implementación de un jurado indígena. Pero a no olvidarnos que los jurados indígenas existieron en las comunidades indígenas como formas de juzgar antes de nuestras sociedades. Bueno, esta experiencia, quiero decirles que la provincia del Chaco, cuando sancionó la ley de aplicación del juicio por jurados, no había obviado, no había cumplido el mandato constitucional y convencional de hacer la consulta previa. No aprendimos bien en nuestro Chaco. Lo cierto es que para subsanar esa falta de consulta previa, se estableció que iba a ser previa a la implementación del jurado indígena, que es la instancia en la que estamos participando ahora y retomando por vía digital a través de la pandemia. Esta consulta tardía que se está haciendo previa a la implementación está llevando a que los pueblos se están expresando en el sentido de la necesidad de una modificación legislativa previa a la implementación. Bueno, mucho más por decir, por aprender del pluralismo jurídico, de las diversidades y de lo tanto que debemos aprender. Pero cuentan conmigo, siempre nos vamos a volver a encontrar. ¿Y qué decirles? Ñachec, ñachec, ñachec. Gracias, Encom, gracias, infinitamente gracias por permitirme compartir humildemente, con mucha osadía y coraje, en una hora de tiempo cronológico, algunas de las reflexiones de las que aprendí y aprendo, con respeto, con amor, con presencia y paciencia de nuestros hombres y mujeres indígenas. Mi abrazo, latiendo juntos, juntas, ñache.